Bienvenidos amigos y amigas de Richie Blog, gracias a Dios que estamos aquí y bueno, el día de hoy tenemos un lujazo, no solo estoy con mi mejor amigo Miguel, que es mi hermano, sino que tenemos a ni más ni menos que a Israel Magnífico Vázquez, tres veces campeón del mundo, IBF, WBC, The Ring, campeón, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, buenas. ¿Qué tal, Richie? Pues aquí, mira, muy a gusto, muy contento. Nuevamente, después de ya la segunda parte, ¿te recuerdas que quedó pendiente algunas cosas? Y pues aquí estamos con mucho gusto para ustedes. Gracias, gracias, campeón. Antes de cederle la palabra a mi hermano, nada más para comentar la dinámica a nuestra audiencia, les vamos a compartir los comentarios y las preguntas que nos hicieron llegar a través de la pestaña comunidad. También vamos a estar en vivo en esta transmisión por si quieren mandar algún mensaje o algo, aquí vamos a estar, yo voy a estar asistiendo. Y pues bueno, adelante, bienvenidos amigos y amigas. Gracias, campeón. Gracias, Richie. Campeón, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El primer comentario que voy a leer es el siguiente de José Mancera Ramírez, 9650. José Mancera Ramírez, 9650, escribe lo siguiente, campeón. Hola, me llamo José Mancera Ramírez y mi comentario es este, que me siento orgulloso y saber que estos eran peleadores de verdad, de corazón, que no andaban escogiendo rivales ni poniendo peros para pelearse con el mejor de su tiempo. Por eso son tan queridos y recordados como los mejores boxeadores de México. Un saludo con todo cariño y con el corazón en la mano. Gracias por ser y estar siempre. Gracias, gracias, gracias. José Mancera Ramírez, 9650, que habla por todos nosotros. No, pues fíjate qué orgullo que después de, como le decía a tu hermano la vez pasada, la verdad que me llena de orgullo saber eso, escuchar eso y que toda la gente me recuerde, ¿no? Después de ya algunos años de haber retirado del boxeo y pues escuchar eso siempre te anima, siempre te eleva el ego, ¿no? Para bien y pues muy contento, muchas gracias a la persona que escribió. Gracias, muchas gracias a usted, campeón. El que sigue es uno de nuestros suscriptores y miembros del canal, Alberto Andrade 7132. Es una pregunta bien interesante, fíjese, campeón, muy interesante. Alberto Andrade 7132, saludos, dice, ¿qué programas públicos hacen falta para promover el boxeo y el deporte a la juventud de nuestro país? Bueno, fíjate que eh, lamentablemente te voy a decir de un pro y un contra, perdón. El pro es de que una vez que te gusta el boxeo, lo empiezas a amar y lo empiezas a disfrutar cada día de entrenamiento, cada sesión de sparring, cada vez que te corrigen, cada vez que haces algo bueno. Lamentablemente para llegar a ese punto, pues ocupas mucha disciplina y la verdad que muchos de los chavos que ahora están muy metidos en redes sociales, pues no, como que la disciplina no es su fuerte. Entonces lo toman así como que, voy una semana y a ver qué pasa y luego dejan de ir y hay gente con mucho talento. Lamentablemente eso es lo que los frena, pero yo creo que si hubiera una, ¿cómo se puede decir? Un entrenador, digámoslo así, ¿no? Que te anime a hacer las cosas como no tan tediosamente, porque el boxeo es un poco aburrido al principio, es de mucha repetición y es de mucha repetición, y eso a la larga se hace rutina y te enfada, ¿no? Como todo. Entonces yo creo que cuando hay alguien que encuentre el punto donde no se te haga tan tedioso cada entrenamiento, es donde ahí va a haber ese talento que todo el mundo tenemos dentro y que espero que algún día lleguemos a tener muchísimos peleadores campeones del mundo y mucha gente que también haga sentir orgulloso a cada uno de nosotros que en este momento también disfrutamos del boxeo. No, gracias, campeón. Mire, fíjese, que acaba de tocar un tema muy interesante. Esta era una de mis preguntas. Usted tuvo grandes entrenadores, entre ellos a Freddy Roach. Yo le quería preguntar, ¿cuál de todos ellos fue su mejor entrenador y por qué? Yo creo que todos aprendí mucho cuando yo inicié en México hace o sea, 30 y tantos años, imagínate, todavía ni nacían. Este, Como te digo, yo inicié con la familia Serrano, una familia que entrenaba boxeo, tenía muchos peleadores, eh, gente de gran nombre también. Lamentablemente pasa que no se le llega a concretar un campeón
y tienes que buscar otro lado. Pero con ellos aprendí mucho, de verdad, mis primeros golpes, todo lo bueno de que fui, lo aprendí gracias a ellos. Luego de ahí vino Chato Robles, papá de Manny Robles, que hizo campeón del mundo Andy Ruiz, el primer campeón completo de la historia en México. Y de ahí en más, pues, Rudy Pérez, Freddy Roach, yo creo que todos tienen su mérito. No tuve a muchos entrenadores en sí, pero todos tienen su mérito porque todos me prestaron su tiempo para yo poder aprenderlo y espero que pues no les haya quedado mal, ¿no? Que en cada pelea hayan visto, diga, qué bueno, eso yo se lo enseñé. Para mí me llena de orgullo haber sido parte de toda esa vida de entrenadores. Lamentablemente tres de los cuatro que te mencioné ya están descansando en paz. En paz descansen. En paz descansen. Grandes personajes, sin duda alguna, del boxeo. Campeón, Jair Sánchez, 2103, nos escribe lo siguiente: qué peleadorazo, protagonista de las dos mejores peleas del año 2004 y 2005. Las 4 peleas con su compatriota Rafael Márquez son demostración de poder y resistencia del más alto nivel. Sin duda, la mejor pelea fue la tercera. Un nivel súper increíble, hasta parecía un anime bien épico porque nadie quería caer. Sin duda, no le importó perder un ojo por la gloria de estar entre los máximos guerreros aztecas. Jair Sánchez. Pues, bueno, en sí tuve muy, muy buenas peleas, ya lo mencionaban ustedes, también con Chololo Larios, con Johnny González. Lamentablemente, pues como somos pesos chiquitos, no sé por qué, también como repito, lamentablemente los promotores, la gente no se enfoca mucho en los pesos pequeños, que también podríamos haber dado bastante nombre al boxeo, ¿no? Por en ese caso, pero bueno, yo creo que me gustó más la segunda, fíjate, la segunda con Márquez, independientemente de la tercera, pero igual la gente se va más por la tercera porque hubo más técnica, más golpes, no caía uno, caía el otro, y así no estábamos, una guerra completamente con el buen Rafa, y contento, ¿no? Porque, como te repito, después de tantos años ya la gente me recuerda, imagínate, ya van 17 años de la primera pelea, nada más 17 años. De hecho, perdón, interrumpiendo un poco y haciendo comentario, campeón, fue el 3 de marzo, ¿no? Del 2007, la primera pelea, se conmemoró hace unos días, como digamos que esos 17 años, ¿verdad? De su primera pelea. Exactamente. Y la tercera fue el 1 de marzo, un año después. Sí. Del 2008, ¿verdad, campeón? Del 2008, sí. Y también, pues, afortunada y desafortunadamente, las 3 fueron peleas del año, pero como las dos, la primera y la segunda la hicimos el mismo año, pues la segunda entonces quedó como pelea del año, pero si no hubiera sido, lo digo como te digo, yo soy muy, muy humilde en el sentido de expresar mis logros, pero también para que la gente lo sepa, ¿no? Yo hice pelea del año con Johnny González 2006, pelea del año con Rafael en 2007, pelea del año con Rafael Márquez el 2008, pero si hubieran sido todas en un año separado, tal vez nos hubiéramos llevado, bueno, yo me hubiera llevado las peleas del año consecutivamente. En esta ocasión fueron 3, tal vez hubieran sido 4 y hubiera sido el único en la historia. Después de ahí le sigue Bandido Vargas y no me recuerdo quién más, pero somos muy poquitos los que tenemos peleas del año consecutivamente. Sin lugar a dudas, campeón, lo interrumpimos poquito, le mando un saludo a uno de nuestros grandes amigos, que de hecho sí es amigo nuestro. Sí, es un gran amigo. Es Camarón Tiburón, dice, saludos al gran magnífico, un guerrerazo. Muchas gracias, Camarón. Pues igual te mando un saludo. No te vayas a dormir porque te lleva la corriente. Pero muchas gracias, de verdad que se siente bonito, como te repito, y le digo a tus amigos que me siento muy contento después de tantos años que todavía me sigan recordando y todavía causar esa sensación, ¿no? De que ven las peleas y como si hubieran sido ayer o la semana pasada. Me siento muy contento, gracias.
Sí, sí, la verdad, campeón, es que son peleas que prácticamente ya no hay así, es que ya no hemos visto peleas así, honestamente, así que se la rifaban, se veía el corazón, que, o sea, que daba orgullo. Ya ven que en el fútbol siempre nos dan unas aporreadas y uno pues, no se coloca así de la casaca, y cuando vemos nuestras glorias, nuestros boxeadores que ganan y que sí se puede, o sea, nos contagia esa alegría, nos contagia esas ganas, nos hace sentir ganadores a todos, campeón. Sí, no, pues claro, te digo como en el caso del boxeo, pues yo creo que tiene que tener más mérito, ¿no? Porque es un deporte individual, donde tú le vas a uno, le vas a otro, y si queda el que le vas, pues ay, qué fregón, ¿no? Pero en el fútbol, pues lamentablemente ya ves, son 11, tal vez uno o dos, ¿cómo se llama? Se pone la camiseta, pero lamentablemente pues los otros 8 o 9 no le echan las mismas ganas y ahí vamos perdiendo. Pero pues bueno, así es el deporte y hay que seguir echándole ganas. Sí, no, precioso el boxeo, la verdad, señor Israel. Seguimos. Dice nuestro amigo 95EG6S Cal. Muy a todo dar, el señor Israel siempre se ha portado al 100 cuando lo he visto. Saludo de mano, foto y una charla pequeña. Oh, qué bonito. No, claro, pues yo me debo mucho a la gente, ¿no? A la gente que me pide la foto, que me pide una plática y como siempre a veces cuento muchas anécdotas, estoy como Rocky en la última película, ¿no? Y no, pues contento siempre que hay la oportunidad y que la gente me ve, con mucho gusto yo tengo tiempo para ellos, y cuando no tengo, pues bueno, me disculpo, pero pues deben de entender, ¿no? Pero yo creo que sí, más que nada, sí, el tiempo es el que le dedico a la gente, es para mí muy valioso. Eric Perales, RS4RH, dice, super peleador, uno de mis favoritos, tremendo gallo, Israel, desde Puerto Rico y Pensilvania. Saludos. Ah, fíjate que tengo una anécdota bien padre de la gente en Puerto Rico que quiero mucho también, gente que sabe de boxeo, que curiosamente, y no es por hablar mal de mis paisanos mexicanos, pero ellos no se ponen la camiseta porque le van al país, se ponen la camiseta en el caso del boxeo porque saben que el peleador tiene con qué. Fíjate que me tocó la última pelea con Rafa, ahí fue donde me estrené como comentarista, ¿verdad? Y la primera vez que fui a comentar fue a Puerto Rico. Entonces estaba muy dado que hubiera peleado con Juanma López. Estaba muy calientito ahí la cosa, que no sabían de la problema ocular, pero estaba medio caliente. Entonces dije, no, me anunciaron ahí en la arena y dije, no, ahorita me van a llover huevazos, basazos, y no, no, de todo me va a llover ahí. Y no, la verdad que no, la gente se portó muy bien, terminó el evento, gente se esperó, me felicitó y todo eso, y me di cuenta, ¿no? Que realmente no, ellos no estaban por la camiseta del país, sino más bien por la camiseta o sea, lógicamente, no todos somos así, pero estaba más por ay, deja aquí con mi gato, quítate. Estaba más por la camiseta la posible pelea, y de quién era su gallo, pues lógicamente por la experiencia tal vez ellos me colocaban a mí como el favorito, pero sí me di cuenta, ¿no? Nunca me abucharon ni nada. O sea que un saludo bien grande a toda la gente en Puerto Rico, ya saben que los aprecio mucho y bonita mi isla del encanto. Eso es todo, muy bien, campeón. Sí, 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 claro, claro. ¿Puedo interrumpir? Campeón, le manda saludos. Jesús Valentín Marín Pinales le dice, eres un guerrero muy bueno, Israel. No, pues gracias, gracias. Bueno, fíjate que todo eso de ser guerrero es parte te sale del corazón. No planeas, realmente tú entrenas porque, como a diferencia de Mayweather, tal vez de Canelo, que pegan, que dicen que el boxeo es pegar y que no te peguen. Eso es muy lógico, pero cuando te enojas y tienes el valor y tienes las ganas, te olvidas de eso
y no importa cuánto recibas, tú lo que quieres es demostrar que eres mejor y que siempre vas a estar peleando para ganar, aunque pierdas. Puede ser un 50-50, ¿no? Arriba de un ring, pero qué padre, ¿no? Que me cataloguen como un guerrero. La verdad yo no esperaba ser así, pero sí pues me da mucho orgullo, ¿no? También que la gente lo manifieste de esa manera. Y campeón, usted estuvo, bueno, en la primera entrevista que tuvo con mi hermano, nos platicó de sus inicios, ¿no? Que desde pequeño tuvo la inclinación de diversos deportes, estuvo también en Sí, el karate, y finalmente por su hermano, ¿no? Se decidió a practicar el boxeo. Usted ya desde niño, ¿no? Ya traía esa inclinación, ¿no? Natural, como bien dijo. ahora lo llaman déficit de atención. Sí, yo era muy activo, muy hiperactivo. Tal vez en aquel entonces había la oportunidad de no estarte metiendo en el teléfono y hacer más actividades físicas, ¿no? Entonces yo como le platicaba a tu hermano el otro día, era muy competitivo, siempre fui muy competitivo. Entonces si me decían, ¿sabes qué? Vamos a jugar 5 penales. Y ya me metí en el quinto, decía, bueno, la del Gane, ¿no? La del Gane, y así iba hasta Yeah. que ganaba, pero no quería perder. Entonces, todo eso también fui futbolista, para que vean que fui un estuche de monerías. Este, bueno, y todo eso me ayudó mucho para desfogarme en el boxeo, porque el boxeo, a diferencia del fútbol, del karate, pues no eran tan exigentes. Claro, no tenía el entrenamiento adecuado tal vez en el fútbol, y en el karate pues no era como mi fuerte, nada más iba porque pues había la oportunidad de ir, pero no me apasionaba tanto. Y en el boxeo pues encontré la oportunidad de cansarme, de sudar, de sentir que alguien era mejor que yo y que tenía que sobrepasarlo. Entonces eso es lo que me animó mucho a echarle ganas al boxeo, y pues esas son las actividades que yo hacía cuando era niño. ¿Se le hizo fácil, campeón, por ver a su hermano, lo veía haciendo ciertos ejercicios, usted los repetía y ya cuando se puso a practicar el boxeo, ¿se le hizo fácil, se le hizo algo natural? Sí, fíjate que sí, ¿eh? Pues te digo, yo como le comentaba a tu hermano la vez pasada, yo iba a ver a mi hermano, realmente no me figuraba yo como boxeador. En realidad el boxeo para mí no era una prioridad, ni la forma de que alguna vez iba a ser mi trabajo, ¿no? O mi deporte. Entonces, pues nada más iba a verlo, y le comentaba a mi papá, ¿sabe qué? Pues yo ya metió a mi hermano, se llama Germán, al boxeo, pues métame a mí al fútbol. Pero como una vez no teníamos los contactos, y ya prácticamente ahí con mi hermano ya estaba todo en charola de plata, pues le dije a mi papá, exactamente un 6 de enero, le dije, pues ¿sabe qué? Bueno, no, antes de eso, pero yo fui la primera es el 6 de enero de 1990. Le dije, pues métame al boxeo, yo también quiero practicarlo. Pero como te digo, no era con la intención de ser mejor, en el sentido de tomarlo como una profesión, sino más bien como para distraerme, porque tenía mucha energía yo, y tal vez, como te digo, en aquel entonces no era hiperactivo, pero yo no lo sabía porque había la oportunidad de quitar tu energía jugando en la calle, o haciendo cualquier otra actividad. Dame un segundito, voy a apagar la cámara. Sí, campeón, sí, por supuesto, por supuesto. Ay, Ahorita continuamos, amigos y amigas. Amigos, vamos a estar leyendo sus comentarios, por lo que si nos quieren dejar ahí en la cajita de comentarios, nosotros aquí los vamos a estar leyendo, y por supuesto ayúdenos a compartir el enlace de este video para que más personas puedan disfrutar de este en vivo. Mira el camarón, fíjate qué buena pregunta nos acaba de decir. Camarón, qué buena pregunta está eso. Hay que preguntarle cuando regrese el Magnífico ¿con quién se va? ¿Con quién se va? Sí, ¿con Canelo o Jaimito? Ah, Está buena esa. Camarón. si Sí, quieres, sí, sí, sí. ¿listo? ya estoy de regreso. Campeón, fíjese, el camarón tiburón hace una pregunta muy buena. ¿Usted con quién se va? ¿Con quién se va? ¿Se va con Canelo o con Jaime Munguía, con Jaimito? Mejor boxeador para usted. Uy, eh, ay, pues es una pregunta muy teórica, ¿no? Porque yo como boxeador le voy a la experiencia, ¿no? Y en el caso de este caso, pues Canelo la tiene. Creo que Munguía va a hacer un buen papel, sin duda alguna va a ser un buen papel,
pero no creo que tenga, perdón, la experiencia que necesita para vencer a alguien como Canelo, que ya ha demostrado que pues es un peleadorazo, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso me voy a basar en la experiencia más que en la fortaleza y la juventud. Voy con Munguía, voy con Canelo. Wow, wow. Campeón, los interrumpo otra vez. Dice nuestro amigo Jesús Valentín Marín Pinales. Las peleas de la trilogía con Márquez las he visto muchas veces y no las dejaré de ver nunca. Son de las mejores que hay en el mundo del boxeo. Ah, muchas gracias. Te recomiendo las de la trilogía también que tuve con Larios, con Oscar Larios. Con Oscar Sí, también muy buenas, la verdad que dos de ellas. La tercera, lamentablemente, pues terminó muy pronto por un corte en la ceja de Oscar, pero también un peleadorazo, alguien que también merece ser muy reconocido. No sé por qué, lo que te digo, los pesos chicos, lamentablemente no tuvimos esa proyección a nivel mundial, pero Oscar tuvo 17 peleas de campeonato del mundo, imagínate. A mí me encantan esas peleas, son muy espectaculares, son muy rápidas. Esa pelea de Larios que lo dejó en la lona durante prácticamente minutos, o sea, estuvo impactante, escalofriante la manera en cómo lo noqueó, campeón. Escalofriante, la verdad. Te Muy recomiendo la número 2. Vamos a revisar muy bien. Oscar. Esa pelea, tiramos más de 3,000 golpes entre los dos. Una ¡Wow! brutalidad, qué bien. Pero como te digo, en aquel tiempo no había la proyección, no había la forma en cómo la gente se enterara de eso. Y pues, también hubiera sido pelea del año. Fue la quinta mejor pelea en la historia de ESPN 2. Wow. La quinta mejor pelea, entonces imagínate. Sí. Muy buen peleador ese Oscar Larios, el Chololó. No, y usted tiene un montón de peleas buenísimas. Estaba viendo que Johnny González, por decir, yo no sabía, campeón, usted pues lo sabe, porque pues, pues, es su mero moles, pero yo no sabía que Johnny González es discípulo de Nacho Beristain, ¿no? Fue entrenado por Don Nacho. Entonces, pues eso como que también me dio la perspectiva de que pues Rafael Márquez pues también. Entonces, básicamente usted derrotó a dos campeones mundiales de la escuela de Don Nacho Beristain. Sí, eso, sí. Fíjate que cuando yo peleé con este Johnny González, él tenía a su papá de entrenador. Entonces, luego contrataron a un señor que en paz descanse, que se llama Oscar Suárez, que también un señor puertorriqueño que bastante bueno. Pero después de esa pelea que tuve con Oscar, con Johnny González, fue que se pasó con Nacho Beristain. Entonces no alcancé a hacer el contra de Nacho más que con Rafa. Ah, yo pensé, gracias, campeón. No, segunda vez que... Pregúntame. Por eso me encanta escucharlo, campeón. Continúa. Es bien agradable platicar con usted, la verdad, campeón. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien que cuéntenos de su anécdota cuando hizo sparring con Manny Pacquiao. Uy, fíjate que algo bien curioso. Yo acababa de pelear, no recuerdo exactamente una fecha, pero acababa de pelear. Entonces, llego al gimnasio regularmente, tomaba una semana y regresaba al gimnasio. Entonces, estaba un poco enfermo, gripiento, y me dice Freddy, oye, a ver si me puedes ayudar. Para ese entonces iba a pelear con mi ídolo, Marco Antonio Barrera. Entonces, pues yo tenía una complexión más o menos parecida, un boxeo más o menos parecido, y era el idóneo para ayudarle al sparring con Manny previo a la pelea con Marco Antonio Barrera. Entonces le dije, no, pues dame chance, pues vengo enfermo y no te preocupes para la semana próxima. Entonces, lo pasé, me recuperé de la gripe, a la siguiente semana llevé mis cosas de entrenamiento y todo, y lo veo entrenar. Yo sabía de él, pero no lo conocía porque cuando él llegaba, yo iba de salida del gimnasio. Llegaba como a la mitad del día, 1 de la tarde, y se quedaba y cerraba en el gimnasio. Entonces, pues ahí me quedé y la verdad que lo menosprecié, así como toda la lista de peleadores campeones del mundo que les ganó, lo menospreciaron.
realmente ese, no, peleadorazo, la verdad no es que le quite el mérito de haber sido así, pero sí es la verdad que Manny Pacquiao me enseñó mucho y me enseñó más que de lo mucho la capacidad que yo tenía de poder enfrentarme a cualquier otro peleador a un ritmo garrafal, porque él empezaba, yo le abría los sparrings, y él hacía de alrededor de entre 12 y 13 rounds al día, bueno, cada tercer día. Entonces, hacía cuatro rounds conmigo, 4 rounds con otro, 4 rounds con otro y cerraba, tiraba, no te miento, yo creo que en un round tiraba, en el último round de esos sparring, no te miento, yo creo que tiraba como 500 golpes entre movimiento y golpes y todo, o sea, te puedes imaginar. Entonces, pues me enseñó mucho porque ya yo tenía que prepararme, no al mismo nivel de como para una pelea, pero sí tenía que correr porque si no, no le aguantaba 2 rounds. Era un ritmo impresionante y es lo que le pasaba a muchos otros peleadores que, pues está chiquito, es rápido, pero no creo que pegue, pero te va mermando la velocidad, los movimientos. Hay muchas cosas que también hablando de Canelo, por ejemplo, Canelo tiene un timing muy bueno que la gente no puede ver y a veces que la gente dice, pues no le tiró golpes, por ejemplo, Charlo. Si tú te das cuenta a la hora de Canelo pelear, él anda, no se mueve mucho, pero cuando tú le tiras, él se hace para atrás, te quita la distancia. O cuando le das un gancho volado, no sé, lo cubre o algo así. Entonces, cuando tú enfrentas a alguien con esas facultades, cuando tú estás así como ya le voy a tirar a la derecha y pum, se te mueve, entonces ya dudas de tirar tu mano derecha porque sabes que la vas a fallar y te puede contragolpear. O el jab, y que te lo quita a la distancia y él viene con un volado de derecha. Entonces todo eso la gente lo tiene que ver porque no es que los peleadores no le quieran tirar golpes a Canelo, más bien no se sienten confiados de tirarle golpes porque saben que los va a contragolpear. Es algo que aprendí de ahí con el Manny Pacquiao. Entonces, pues sí, esa es la cosa, muy buena sparring, aprendí mucho y eso me llevó a elevar mi nivel de entrenamiento y a la hora de pelear también. Híjole, campeón. Mire, ya platicando de tiros legendarios, hay un tiro que se viene que va a estar buenísimo y pues si gana Neri va a ser histórico. Neri contra Naoya Inoue. ¿Cuál es la clave para ganarle a Naoya Inoue? Fíjate que yo hice mucho sparring, recién llegué a Estados Unidos y los japoneses, la gente japonesa venía aquí a aprender. O sea, son tipos que van un paso más adelante de mucha gente que solamente se queda ahí a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no, pues yo le tiraba guantes de 14, 16 onzas, y te juro que me dolían las manos de pegarles en la cara porque eran tipos muy duros, y no, como si nada, o sea, me parece cuenta que le estabas pegando a la pared y dije, estos cuates no se cansan. Entonces, bueno, ya aprendí a no gastarme tanto tirándole a la cabeza, pero sí al cuerpo. Entonces le comentaba a tu hermano la vez pasada que cuando yo empecé a golpearlos al cuerpo, el gancho al hígado es letal para ellos, letal. Tú le puedes tirar con un mazo en la cabeza y no se caen, pero los empiezas a golpear al cuerpo y se desinflan completamente. Ahí está la clave que yo creo que Neri debe de tomar en cuenta, ¿no? Olvidarse de la cara porque aparte de que no es un peleadorazo, es muy inteligente, no se golpea mucho, entonces pues tratar de más buscar la cabeza. Hay un dicho en el boxeo y mucha gente que nos está viendo y que sabe de boxeo, que dicen tira la cabeza que el cuerpo cae, tira el cuerpo que la cabeza cae sola. Pues esa es la clave. Yo creo que con tipos de esa calidad de peleador como Noé, vas a tener que golpear mucho el cuerpo, olvidarte de la cabeza, aunque no lo dejes amoratado como está acostumbrado uno a ver un peleador, pero pues olvidarte, buscar el triunfo de una u otra manera. Yo creo que la clave va a ser el golpeo al cuerpo. De una u otra manera, eso significa ir a una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y estar dispuesto a recibir también un buen castigo, ¿verdad? Eso es ir a por todas. Sí, no, fíjate que
Pantera me sorprendió mucho en la última pelea que tuvo. Una pelea muy inteligente, muy de movimiento, no mucho desgaste, como nos estaba acostumbrando a ver, que tiraba muchos golpes y se movía y atacaba. Entonces, creo que por ahí, entre una combinación de ser agresivo y ser boxeador contra golpeador, le puede dar un buen resultado. Pero como te digo, la clave para alcanzar la pelea, bueno, no alcanzar la pelea, más bien alcanzar el triunfo más holgadamente, va a ser el cuerpo. El cuerpo. Wow, genial eso. Gracias por esa clase, por esa clase de boxeo. No te preocupes. No, Ahí luego les impresionante. paso el recibo. Ah. Dice, Alexis 4353 escribe, enorme boxeador, admiración desde España. Imagínate. No, pues muchas gracias a la madre patria. Yo creo que mucha gente que también allá tengo como fanáticos, me da mucho orgullo, como te digo. Pues no me canso de decir el orgullo, ¿no?, que tengo de estar haciendo ahorita esto contigo, que posiblemente estás más joven de lo que de la carrera que llevo ya retirado, y que sepas y que te interese mi vida dentro del boxeo, pues es algo bien padre. Entonces, un saludo bien grande hasta la madre patria. Muchas gracias a todos ahí en Europa. Campeón, una pregunta de Michael Myers Rock me parece bien interesante también, fíjese. Disculpe. Pregunta, ¿qué opina usted de la decisión que tomó Benavides de subir a las 175 libras y enfrentar al ucraniano Sodik? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? ¿Le acomoda? Fíjate que a mí me pareció muy bien. Hay una cosa que yo tengo y me sobra, es el orgullo. Si tú estás rogando para que te den una oportunidad, entonces estás abaratando tu trabajo. No estás haciendo, te estás menospreciando, vaya. Entonces yo creo que lo que menos Benavides tiene que tener es un peleador muy bueno. La verdad ha tenido mucho mérito necesario para poder enfrentar a Canelo en su momento como campeón y como campeón, como campeón interino, y pues no se dio. Entonces yo creo que tomó una buena decisión. ¿Qué pasa saltando a las 175? Dos cosas. Una, que en lo personal veo, y espero no ofender a nadie, creo que dejó ver mal a Canelo, haciéndolo ver como cobarde, entre comillas, porque tú sabes que son negociaciones, no es cobardía, es cuestión monetaria, ¿no? Entonces no le convino. Y por otro lado, lo está orillando. Creo que a Canelo le falta las 175. Él ha manifestado muchas veces que quiere subir a las 175 libras y también coronarse campeón indiscutido, haciendo historia y el oro y bla, bla. Entonces, cuando sube Benavides, no dudo que va a ganar. Es una pelea muy difícil con Gosbit, pero va a ganar, y ahí entonces va a ser, necesariamente va a tener que hacerse Canelo o Benavides en 175. Va a ser una pelea muy interesante, y de lo contrario, si no llegara a pasar, yo creo que Benavides empezaría a escribir su propia historia como el primer mexicoamericano, si lo quieres ver así, en tratar de conquistar las 175 libras, porque ahí ya se volvería retador oficial del ruso, de Beterbiev, exactamente. Entonces, imagínate la oportunidad que tiene de escribir su propia historia, ya no necesitando a Canelo. Ya si Canelo quiere subir, entonces ya sería otra historia, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que tomó una muy buena decisión. Yo le aplaudo mucho esa decisión también de Benavides de tener ese valor, lo mismo al Panterita Neri, de tener el valor de ir hasta Japón y enfrentar a los mejores. A final de cuentas, eso es lo que hace de nuestros boxeadores que sean eternos y tan amados, por eso los admiramos, por valientes. No, y fíjate que hablando de eso, en la página, no sé si ustedes leyeron, cuando puse que Peque Alexander Peque Santiago perdió, yo creo que tomó una muy mala decisión. Nakataki, peleadorazo, venía de noquear a ¿cómo se apellida este muchacho? Mahomi, sí. Y no, le dio una felpa y lo hizo categóricamente. No nada más fue el knockout, sino la clase de boxeo.
cuando eres campeón del mundo, no es que evadas a los buenos para dejar de serlo, más bien hacerlo de una forma inteligente, ¿no? Porque no te vas a exponer nada más, a ver, me voy a poner con Mike Tyson, porque quiero demostrar que soy el mejor. ¿Qué probabilidades tengo de ganarle a Mike Tyson? Pues 1.01%. Entonces yo creo que ahí es donde la esquina, donde los manejadores de Peque, pues sí la regaron, no hubieran hecho una pelea o dos peleas con otros peleadores que también están rankeados, que entre comillas no hubieran sido tan peligrosos, para agarrar confianza, agarrar sí, la confianza, ¿no? De poder enfrentarte a cualquier otro peleador, y entonces sí, venga lo que venga. Pero pues bueno, ahí tomaron la decisión. Es lo que pasa con Panterita. Panterita ya es un peleador consolidado, ya es un peleador que Sí. le puede llevar a Rusia y lo mismo te pelea con quien sea. Entonces yo creo que es una muy buena decisión, está a ese paso de dar una buena pelea con un peleador que se considera el mejor libra por libra. Entonces ahí es donde tienes que demostrar. Para mí, yo creo que si se prepara bien Panterita Neri y nos da la demostración que hizo la pelea anterior a esta, aunque ya tiene mucho tiempo inactivo, no sé qué tanto le puede afectar eso, pero yo creo que sí le veo un buen auguro en la pelea con Inoue, perdón. Se ve muy confiado y aparte, bueno, mi apreciación es que han estado como extremando precauciones. Hace tiempo, hace 2 días, saqué un video al respecto, que me parece que lo van a estar pesando varias veces previo al pesaje oficial. Sí, es que hay, por ejemplo, el Consejo Mundial te exige 3 pesajes. Uno, un mes antes de la pelea, el segundo, 15 días antes de la pelea, y el tercero, la semana de la pelea, previo al pesaje oficial. Y esto te ayuda mucho, ¿por qué? Porque te puedes dar cuenta que ya ves que ha habido muchos accidentes. La mayoría de los accidentes que suceden en el boxeo es por la deshidratación que tienen los peleadores. O sea, que les llaman, y sabes que vas a pelear y vas a tener que perder 10 libras o 5 kilos en una semana. Es algo mortal, porque prácticamente estás dejando seco tu cerebro y los golpes que recibes, aunque ya hayas tomado agua y no te alcanzas a hidratar, y es donde vienen las consecuencias. Entonces eso lo hizo el Consejo Mundial muy bien, porque te vas dando cuenta que gradualmente cuánto pierde peso y lo hace de una manera sana, donde llegas a la pelea, te exiges un poco, sí, para dar el peso, pero ya cuando te estás recuperando, te recuperas bien, sin ningún problema. Entonces ahí esa es la cosa del Consejo Mundial, lo está exigiendo. Campeón, fíjese, hablando concretamente del Peque Santiago, yo leí una entrevista que le hicieron al Peque Santiago. Él había manifestado que su esquina había estudiado muy bien a Junto Nakatani. Ya ve que la diferencia de estaturas fue pues bastante importante, ¿no? Nakatani muy largos, un alcance impresionante. El Peque en esa entrevista dijo que tenía la fórmula, que no lo había estudiado, pero que se había enfrentado a rivales más altos y eso era, y la fórmula era simplemente golpearlo al cuerpo hasta que se cansara. ¿Le faltó estudiarlo quizás, más estudio a él y no a su esquina? Bueno, mira, es que ahí es un equipo, no puedes dejar a un lado lo que tú piensas y lo que piense tu equipo. Realmente de ahí les faltó comunicación en el caso de lo que tú ya mencionas, que la esquina supuestamente lo había estudiado bien, pues sí, pero ellos no se van a subir a pelear, no van a recibir los golpes. Entonces, cuando tú subes cuando como peleador te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, en la pelea con Rafael, en la segunda pelea, sufrí los cortes de cabezazos, no fueron de golpes. Si ven la pelea detalladamente, fueron más cabezazos que golpes. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo que hicimos incluso con Freddy, pero lamentablemente Freddy tuvo que asistir a Manny Pacquiao. No sabes qué, en la primera pelea tuvo que asistir a Oscar de la Hoya, y se tuvo que ir para Big Bear, algo así, no sé, pero no tuve mucho tiempo de estar con Freddy. En chiste de que la idea era pegármele al cuerpo porque Rafa es un poco más alto que yo y largo de brazos. O sea, para cortarle la distancia tenías que encontrar la fórmula.
y cómo hacerlo, pues, y aunque recibas, pero tratar de acortar la distancia. Sí, sí. En este caso, Peque tenía la fórmula, él lo está diciendo, ¿no? Que tenías que golpear al cuerpo, sí, pero ¿cómo entras? Nunca halló la manera de cómo quitarse ese jab, de cómo quitarse la mano izquierda en forma de recto, nunca. O sea, realmente nada más iba a ver si el cuate este no le tiraban a Katani y él ya poder tirar sus golpes. O sea, sí, yo creo que ahí le faltó un poco a la esquina y también a él. Digo, yo lo respeto mucho a la familia Quirarte. Han hecho muchos campeones del mundo, pero esta vez sí, creo que no, o sea que a lo mejor menospreciaron a Nakatani, que no lo vieron tan peligroso, pero vieron que no se debe confiar en ningún rival. No hay enemigo pequeño, no, definitivamente. Exactamente. No hay enemigo pequeño. Mi hermano. Oh, sí. Campeón, yo tengo una pregunta, que quisiera conocer su opinión. También de peleas recientes, ¿cuál es su opinión de que incursionen peleadores de la UFC en el boxeo? Porque por decir, una pelea que se viene muy buena es la de Joshua contra Ngannou, y Ngannou, pues ya el año pasado, pues hasta nos sorprendió, ¿no? Ahí con el Fury, con el Tyson Fury, pues que hasta lo tiraba y no sé qué. Campeón, ¿usted qué opina? Yo escuché, bueno, antes de su super opinión, escuché un comentario bien padre de un amigo que se llama Boxing Premium, que le gustó que incursionen, porque dice que se respeta o sea, que si ganara, por decir Ngannou a Joshua, pues se respetaría porque pues son deportistas al final de cuentas, y pues que eso le echa pues como que las luces al boxeo, ¿no? De que no nos durmamos, de que no se duerman los deportistas para que no lleguen de otros deportes pues a ganar. Y también mencionaba que el clinch como de que están acostumbrados los peleadores de UFC. ¿Cuáles son sus comentarios, campeón? Bueno, mira, no sé si te recuerdas también que ya había peleado Conor McGregor con Floyd Mayweather. Sí, 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 sí. Y hacía varios otros, ¿verdad? También ya habían incursionado en el boxeo. Pero y yo, en mi opinión personal, pienso que igual se les tiene que dar el mérito, ¿no? La oportunidad, porque ahí donde debemos demostrar o tenemos que tener la habilidad nosotros los boxeadores de exactamente eso, ¿no? De cómo decirle, ¿sabes qué? Este deporte no es el tuyo, mejor regrésate a donde estás. ¿Sí me explico? Entonces ahí donde debemos de demostrar. Pero fíjate qué curioso, yo comenté unas peleas para una plataforma de streaming también que se llama Thriller. Y ahí hacían eso. O sea, peleaba un peleador de boxeo con un peleador de MMA. Y pregúntame el resultado. Ganaban los de MMA. Órale. Sí, así te lo digo. O sea, ¿cómo te puedo decir? El Thriller inventó unas reglas diferentes del boxeo. No era un cuadrilátero, era un triángulo, y cada esquina pues te daba como un neutral. Pero ahí podías amarrar, podías tirar golpes así, dándote la vuelta y dar con el antebrazo. Y así estuvo interesante por un tiempo, ya no lo hicieron después, como que no les resultó. Pero sí, en esa noche me tocó comentar 5 peleas de peleadores, boxeadores con gente de MMA, y sí, pues la mayoría ganó. Sí. ¿Usted qué opina por decir de otros deportes más extremos, donde por decir ya pelean, pero sin nada de guantes, ni nada, o sea, así como en el puro puño? ¿Qué opina? Todo depende, yo creo que de la preparación que te des. Tal vez, como te digo, a lo mejor esos peleadores que pensaron, pues, estos cuates, ¿qué me pueden hacer? Y se confiaron, y los otros no se confiaron, hicieron un entrenamiento fuerte, se acoplaron al boxeo, porque podían tirar golpes rectos, codazos y todo eso, pero había ciertas reglas ahí medio raras. Te digo, no sé, ya después de ayer no lo volví a ver ese tipo no me acuerdo cómo le llamaban, pero era un triángulo. Estaba interesante, pero no pegó. El chiste es de que ahora con Indue, yo creo que le puede dar una sorpresa si se confía Joshua. Sabes que Joshua no tiene una quijada fuertísima, entonces ahí cualquiera que le pegue se va a caer. Y ya demostró que con Tyson Fury
Este cuate pega duro, aguanta, que es lo más importante a veces, y Joshua no se tiene que confiar. Entonces yo veo una pelea interesante, no pagaría el evento, pero va a ser una pelea interesante. Más bien voy a esperar a ver el resultado, qué pasa después, pero yo creo que va a haber sorpresa ahí. Wow, 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 gracias por la respuesta, campeón. Nuestro amigo Javier Garibo le manda una pregunta. Dice, pregunta para el campeón, ¿le gustaría ser entrenador? Porque ya lo hemos visto como comentarista y lo hace muy bien. Entre sus planes está seguir ligado al boxeo de una u otra forma, campeón. Ya fíjate que ya fui entrenador. Tenía un gimnasio de boxeo, lo puse después de que me retiré al año siguiente y lo tuve por 7 años. Pero, híjole, la verdad quedé un poco decepcionado. Había gente que habías hecho desde niños, ahorita están peleando con otra, creo que ya te lo había platicado la vez pasada, Sí, y están peleando con otras personas, de repente ves otro peleador que también hiciste de la nada, sus primeros pasos, los primeros golpes, y de repente ya lo ves en otro gimnasio, y dije, creo que no me merezco esto. Yo sí me entregaba de corazón. Incluso hice un reto con alguien que posiblemente ya ni se recuerda tampoco. Él me dijo, ¿sabías que un buen peleador nunca puede ser un buen entrenador? ¿Y sabes lo que le dije? Dije, préstame tu mano, estréchame tu mano. Yo, aquí estás mirando el primer buen peleador haciendo campeones del mundo. Y pues no, me ganó. Me ganó. Sí, pero es bien raro y ya no me quedaron ganas de ser entrenador. Ya la verdad es que quedé un poquito sentido en ese sentido. wow, wow. Campeón, de boxeadores actuales, ¿qué opina usted del Venado López? Hace bien poquito tuvo una gran victoria contra Rey Llave. ¿Qué opina, campeón? Fíjate que no me gusta mucho su estilo, es como el de vaquero, pero es muy efectivo. O sea, mi opinión tal vez a él no le va a importar mientras que tenga triunfos constantes y de campeonato del mundo. Pero lo veo muy bien, yo creo que por ahí yo soy a lo mejor de la escuela antigua donde me gusta más la técnica combinada con la agresividad y él solamente pues tiene la agresividad. Igual lo respeto, le está dando resultados, está llevando un nombre de México muy en alto y pues no sé, ahí creo que retó a Oscar Valdés y una pelea también interesante ya en la peso superplumas. Entonces ahí le auguro mucho por el estilo y por lo valiente que es, le auguro mucho a este muchacho Venado López. Qué chido, campeón. Ahorita, si gusta, campeón, yo tenía otras dos preguntas más, pero a lo mejor para no quitarle tanto el tiempo, no sé si aún tiene tiempo o cómo se siente, campeón. No, está bien, nos echamos las dos preguntas. Sí, 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 sí. Campeón, de su última pelea que tuvo contra Rafael Márquez, ya fue la cuarta, la definitiva. Después de esa pelea, ¿qué pasó con usted? O sea, ¿cuál fue la historia después del boxeo? ¿Qué hace un boxeador? Se lo pregunto porque después de eso me gustaría abordar otro tema. Pero primero si quiere con ese, campeón. Bueno, pues hago muchas actividades, ¿no? Como todo el mundo tenemos familia, tenemos cosas que hacer. Puse el gimnasio, como te repito, me gusta mucho la comentada, no sé si lo hayan notado. Sí, sí, Entonces, me gusta mucho eso. He tenido muchas participaciones en diferentes televisoras y pues ahí andando, haciendo de un lado para otro y todo eso con la familia. Y es prácticamente lo que hace bueno, yo en lo personal, no hago mucho, realmente mi vida no es muy interesante así como para andarla posteando siempre en Instagram o en Facebook, pero pues estoy contento con lo que hago, me siento muy bien, como te repito, agradecido con la gente, con ustedes que me recuerdan después de muchos años de retiro y las peleas y que se toman el tiempo de allá andar googleando
mis peleas, ¿no? Y andar difundiendo en este momento que iba a estar en su post y pues todo eso, pero es más prácticamente lo que hice después del retiro. Ahorita, pues tengo que ir regresar a México porque lamentablemente la enfermedad que le comentaba la vez pasada, tengo que ir para allá porque allá tengo el tratamiento. Entonces, pues voy 3, 4 veces al año a México y te digo, mato dos pájaros de un tiro, me checo médicamente y veo a mi familia. Entonces, Dios, campeón. No, y acá la verdad, bueno, sé de extrañar los taquitos y, aunque también allá hay, ¿no? No, también aquí, pero no, nada como México, las tortas, los guaraches, las flautas en tiempo del, ¿cómo se llama? Del mes patrio en septiembre. O sea, hay mucho antojito y aquí no hay mucho antojito, más tacos. Hay más tacos que otra cosa y hay restaurantes mexicanos a morir, pero no no, pues nada, no hay nada como el sazón de México. Sí, sí, estoy de acuerdo, campeón. Campeón, mi pregunta anterior era porque, bueno, mi hermano y yo tenemos dos amigos que son boxeadores, que son así bien fregonazos como usted. Uno se llama Luis Fernando Robles Pacheco, que es de la categoría gallo, y el otro es Israel Picasso, que es de la categoría super gallo. Ambos tuvieron peleas hace poquito. Luis Fernando Robles fue en Japón contra Tenshin Nasukawa, que es también un boxeador muy bueno, pero haga de cuenta, campeón. No sé si le alcanzó a ver la pelea, pero nuestro amigo Luis Fernando tuvo una lesión en el talón de Aquiles, que no pudo brillar en la pelea. Ajá, lo detuvo, y tuvieron que detener la pelea en el tercer round, más o menos. Sí. Y de nuestro otro amigo, Israel Picasso, hace poquito se enfrentó en una pelea durísima. No me acuerdo el boxeador, era Ramón algo. Una pelea muy fuerte, la pasaron por Provox TV en YouTube. Estaba de narrador, iba a decir Rafael Márquez, el hermano de Márquez, Juan Manuel Márquez, estaba Juan Manuel Márquez, estaba narrando en Provox TV, con Israel, y la pelea era Israel Picasso en una pelea que si ganaba lo iba a poner bien cerquita de disputarse el título mundial, pero haga de cuenta, campeón, que un golpe le fracturó la mandíbula. Entonces mi pregunta es, campeón, los boxeadores, las lesiones, ¿qué consejos le daría a los boxeadores jóvenes, campeón? Wow, fíjate que a pesar de mis peleas y cómo era yo como peleador, como ya lo mencionan, como un guerrero, no tuve, ah, bueno, a la excepción con la nariz y lo del ojo, que fueron por boxeo, nunca tuve otra lesión, nunca tuve más. Los cortes, pues, es natural y todos estamos expuestos, pero bueno, Picasso es muy joven, ¿no? Tiene 22 años, 23 años, no recuerdo bien. Al otro muchachito sí realmente no lo conozco, pero ya una fractura así, son jóvenes, yo creo que se puede llegar a sanar muy bien, solamente que tome el tiempo necesario, que si le da al doctor 6 meses, por ejemplo, que se tome otros 3 más, porque eso fue lo que pasó con mi ojo, realmente no tuve un buen asesoramiento médico y me dijo, no, pues ya puedes empezar y pues mi fuerte era ir a correr y entrenar y todo eso, y cada vez que yo pegaba al costal, pues se me desprendía nuevamente la retina. Entonces ahí iba la consecuencia, iba otra vez al doctor y otra cirugía, y ya puedes, bueno, y así empezaba hasta que me hubiera pasado un año completo sin hacer completamente nada, y y es lo que yo te recomiendo que le digas a Picasso, ¿no? Que mejor se tenga un tiempo moderado de descanso y que no le juegue, todavía está joven y de eso a que la pierda la pelea, tal vez la de campeonato del mundo por estar adelantando las cosas, pues ahí está la consecuencia. Entonces mejor que se espere un ratito, yo creo, y al otro peleador, pues también igual se recupere, yo creo que están jóvenes, y luego el talón de Aquiles, pues no sé qué tanta consecuencia tenga que te pueda, ¿cómo se puede decir? Que te pueda perjudicar dentro del boxeo, pero que también igual que se espere un tiempo para volver a pelear.
Qué buenos consejos, campeón, y más que nada de usted que realmente, pues ya campeón del mundo, ya lo vio todo, ya lo vivió todo. Nos manda un último comentario Javier Garigo, campeón. Déjaselo leo, ahí va. Dice, saludos al campeón, gracias por responder. Sus 4 peleas épicas con Rafael Márquez ya quedaron para siempre como un legado en la historia, no solo del boxeo mexicano, sino en el boxeo mundial. Muchas gracias, muchas gracias. Como te digo, yo creo que cuando te preparas, subes al ring, no lo haces con la intención de verte bien, de gustar. Bueno, sí de gustar, pero no de verte bien en el sentido de que me voy a ver bien a la cámara y todo eso. Son puro y sencillamente haces tu trabajo, como yo creo que Rafa y como yo hicimos nuestro trabajo. La gallardía, el valor y todo el que no querer perder uno ni otro, pues nos llevó a hacer esas sangrientas guerras, ¿verdad? Pero te digo contento, ¿no? Porque a pesar de todo, después de tantos años, todavía la gente nos sigue recordando. Tal vez ya no como antes, pero igual yo creo que la gente conocedora de box sabe el nombre de Israel y de Rafael Márquez y cada vez que lo mencionas siempre así como que se les enchina la piel. Entonces, muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo creo que es lo que les digo, yo soy muy orgulloso de haber hecho mi trabajo bien y ahí está el trabajo, ahí está la respuesta de ese trabajo que dice. Totalmente, 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 campeón. No, pues más que agradecerle, campeón, muchísimas gracias a usted por su tiempo, porque es una persona con una calidad humana increíble. Gracias y esperamos tenerlo más a menudo aquí en su espacio, campeón. Es una excelente persona, la verdad, una plática muy, 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 muy buena. No, pues que al contrario, te digo muchas gracias que se toman el tiempo y me escriben, aunque a veces no me dicen con tiempo, pero estás riendo del Rich. Pero no, contento, muchas gracias por el tiempo y ya saben, a la orden cada que se pueda. Campeón, para la próxima vez, ¿le gustaría que recordemos y rememoremos muchas de sus peleas? Por decir, a mí me gustaría, bueno, pero no otra plática, campeón, por decir, contra José Luis Balbuena y que profundizáramos en la trilogía contra Chololo Larios. Ahora sí que también nosotros nos vamos a aventar todas las que podamos. A veces no están todas en YouTube, pero la mayoría sí están, campeón. La próxima, ¿le gustaría que retomemos esos temas, campeón? Tal vez. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, yo también a veces he querido ver la que tuve cuando me coroné campeón mundial de la FIP con José Luis Balbuena, pero ya no la encuentro en YouTube. La bajaron, yo creo que la gente ya no la siguió viendo y la quitaron. Y había varias que yo hice en México, pero pues también no, ya las bajaron de YouTube, no sé cómo poder encontrarlas. Yo tenía un cassette con varias de mis peleas desde México, tenía como 15 peleas y me lo robaron. Me lo robaron. No sé si la gente que supo que me lo robó, sepa la calidad de valor que tiene ese tipo de cassette, pero todavía era VHS, imagínate. No, pero Sí, qué mal, que de plano, no, sí, sí. no tiene precio. Pues no, pero pues lamentablemente no sé, no sé, ojalá le dé un buen uso y pues si las tiene por ahí que las suba al internet por lo menos, ¿no? Que Por lo menos sí, para disfrutarla todos, claro que sí. sí, pero pues a ver si le saca provecho, pero sí, me robó bueno, en un cassette tenía como 15 peleas. No, campeón. Son las que yo quiero ver, son las que queremos ver, hombre. Son las que nos faltan. Son las que nos No, faltan. imagínate, las de México, las que tuve en México, salieron muy buenas también, nada más que pues como te digo, el auge, el peso, como que no, imagínate antes y no solamente yo, la gente de antaño, como Julio, como Chiquita González, como Ricardo López Barrera y pararle de contar, para ganarte una renglón ahí de un periódico tenías que hacer una superestrella. Así, yo cuando peleaba decía, no, Israel Gauss ganó, y ya, era todo. Ya con eso me daba por bien servido. Y Fíjese, ya después campeón, ya pude, gracias a Dios, ser una portada y luego así, pero para llegar a eso, uy, te cuesta mucho trabajo. Y ahora no, con las redes sociales, mira, estoy aquí platicando con Richie
y su hermano, y bla, bla, y eso, y no, de volada tú ves como 20, 30 personas que te están viendo. Pero bueno, bendita tecnología. Y que lo acaba de mencionar, campeón, fíjese, de su sparring con la chiquita González también hay que platicar, de su sparring. Lo hice como una o dos veces, pero sí, con gusto platicamos y ahí les menciono todos los, si vieron la lista que puse en la página de Facebook, me faltó uno, Martín Castillo, No, total, Martín Castillo, Martín wow. Gallito Castillo, peleadorazo, peleadorazo, y curiosamente tengo una anécdota muy buena que ahí me recuerdan ustedes después, o lo quieren que la diga ahorita. De una vez, De sí, una ya, vez, de una vez. No, porque si no Sí, luego no, no contesto, sin si no clickbait. luego no contesto los textos y ya vale. Fíjate que cuando yo tenía, él es más grande que yo como por un año, Martín Castillo. Entonces, él es de Aragón, pero peleaba para Tepito, que fue donde lo llevó su papá en paz descanse. Entonces, mi papá tenía un equipo de fútbol de adultos que fuimos a jugar, bueno, fueron a jugar y andaba ahí de metiche. Entonces, pues se pone ahí que no, que dale, que tírale, que... Y pues vamos a ver, órale, pues ahí vamos toda la palomilla del equipo. Y estaba mi papá, pues estaba chiquillo, tenía, te digo, 6 años, 6 y medio años. Y todos, gallito, gallito. Y no, hombre, peleadorazo el gallito. Y yo, como era, aparte de hiperactivo, era medio picudón. Entonces le digo a mi papá, yo le gano. Y se me queda viendo mi papá, dijo, no, no te creas, hijo, ellos necesitan preparación para hacer eso. Dije, no, yo le gano. Y así quedó. Esa fue la primera vez que yo escuché el nombre de Martín Castillo, el gallito. Pasó el tiempo, me hice boxeador, entrené, bla, bla, y pues yo llevaba una racha de peleas para de contar. Entonces, siempre querían que yo peleara con Gallito Castillo, y por una u otra razón nunca se hizo. O sea que yo en persona ya de adulto o de adolescente ya nunca volví a ver a Gallito. Solamente lo mencionaba, ¿no? Y va a venir el Gallito Castillo, va a ser un buen el tiro con Israel Vázquez y esto y el otro. Y de repente, pum, ya, no se hacía la pelea, no sé por qué. Pasado el tiempo, Frank Espinosa, quien era mi manejador, pues ya me contrata, ¿no? Dice, vente para acá, y te vas a tener que venir para acá, bla, 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 bla. Okay, un tiempo viví en su casa, hice una pelea, me regresé a México, regresé y me rentó un cuarto de hotel para poder dar privacidad también a su familia y a mí, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Mañana viene un peleador, no sé si lo conozcas, Martín Castillo. Le dije, no, no lo conozco, fue campeón olímpico, campeón olímpico, peleador olímpico en Barcelona y esto y el otro. No lo había escuchado. Ok, no, pues está bien, no se preocupe. Ok, pues ya pasó, llega Martín Castillo, bla, bla, y así medio como, ¿cómo estás? Y así como que no nos queríamos hablar mucho. Total que pasó el tiempo, nos hicimos cuates y empezamos a platicar. Y me dice eso, ¿no? Pues yo era de Tepito y así, oh, de ver así, oye, te decían el gallito, sí. Oye, no, oye, nunca te hicieron, pues no, pues me mencionaban, pero pues ni en cuenta a ti. Y total que de ahí salió, y de ahí salió que yo iba a enfrentar, bueno, yo reté a Gallito Castillo como cuando tenía 6 años, no directamente, y ya en amateur nunca se nos hizo pelear, pero siempre nos mencionaban a Gallito Castillo y a mí, y nunca peleamos porque éramos diferentes pesos, pero aquí nos dábamos unas friegas en el sparring, que, bárbaro, peleadorazo el Gallito. Mando un saludo muy grande al Gallito Castillo. No, tremenda anécdota, mi hermano, tremenda anécdota. Imagínate. Campeón, Sí. ahora sí, ya no le quitamos más el tiempo para que echar taquito, lo que tenga que hacer, campeón. Le agradecemos muchísimo, somos sus servidores y sus amigos y fanáticos. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Ya escucharon que me estaban rechinando las tripas, entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Saludos a todos tus seguidores y a toda la gente que nos está sintonizando. Muchas gracias también por las preguntas a España y Puerto Rico, a toda la gente que nos está sintonizando, en especial al camarón tiburón,
ballena, ¿o cómo es? Ya le Sí, puse. el camarón, tiburón, sí, no, es ya Bueno, de nosotros, sí. bueno, pues cuídense mucho. Un gustazo Igualmente, estar con ustedes. y visiten Estamos en Entre Cuerdas. contacto. Pero a ver si Sí, de acuerdo. me recuerdas, me estás recordando, porque de verdad que se me pasa la onda y Yo le aviso, campeón, y que visiten su página, ¿verdad? Su página de Facebook, Entre Cuerdas con el Magnífico, para el mejor boxeo del mundo, ¿sí o no, mi campeón? Magnífico, visítenlo ya en Facebook, Entre Cuerdas con el Magnífico. bueno, muchísimas gracias por la publicidad. Cuídense mucho. Nos vemos y gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima, amigos. Sí.